¿Sabes lo que se siente encontrar un objeto que creías perdido para siempre, escondido en el lugar más inesperado de tu propia casa? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que la historia que tu esposo te contó sobre una tragedia fue, en realidad, la mentira más elaborada para ocultar una traición que jamás imaginaste? Yo sé que mi historia va a sonar increíble, perturbadora, tal vez hasta cruel para algunos de ustedes. Pero necesito contarla completa antes de que llegue mi hora, porque hay descubrimientos tan devastadores que cuando los haces sientes que todo lo que creías sobre tu vida era una ilusión cuidadosamente construida. Y lo que voy a contarles sobre mi esposo Gabriel y esa llave misteriosa que encontré junto a su anillo de matrimonio ha sido la revelación más impactante y la venganza más satisfactoria de todos mis 62 años de vida. Mi nombre es María Isabel Montenegro y he estado casada con Gabriel Herrera durante 34 años. 34 años que creí conocer cada fibra del alma del hombre que dormía a mi lado cada noche, que compartía conmigo cada comida, cada proyecto, cada sueño de futuro. 34 años pensando que teníamos un matrimonio sólido, honesto, construido sobre la confianza absoluta y el respeto mutuo. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años y él 31. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital San Vicente. Él era ingeniero civil en una empresa constructora prestigiosa. Nos presentó mi hermana mayor en una fiesta familiar de fin de año y desde el primer momento hubo una conexión especial entre nosotros. Gabriel tenía esa personalidad magnética que conquista inmediatamente. Inteligente, ambicioso, con un sentido del humor que me hacía reír hasta que me dolían las costillas. Era el tipo de hombre que toda mujer sueña encontrar. Exitoso profesionalmente, estable emocionalmente, con planes claros para el futuro y la determinación de cumplirlos. Durante nuestro noviazgo de 2 años, me cortejó como un caballero de cuentos de hadas. Flores cada viernes, cenas en restaurantes elegantes, regalos pensados especialmente para mis gustos, planes románticos que me hacían sentir como la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos en una ceremonia hermosa en la iglesia del barrio donde yo había crecido, con una fiesta que duró hasta el amanecer y a la que asistieron más de 200 personas. Fue pues el día más feliz de mi vida hasta ese momento, el día en que pensé que comenzaba la aventura más hermosa que una mujer puede vivir. Construir una familia con el hombre que amas. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como los había soñado. Gabriel trabajaba duro y progresaba rápidamente en su empresa, llegando a convertirse en gerente de proyectos antes de los 40 años. Yo seguí trabajando en el hospital hasta que nació nuestro primer hijo, David, 2 años después de la boda. Después llegó nuestra hija Sandra, 3 años más tarde. Criamos a nuestros hijos en una casa preciosa que Gabriel había diseñado personalmente, en un barrio de clase alta, donde vivían familias prósperas como la nuestra. Era una vida cómoda, estable, llena de planes familiares, vacaciones anuales, celebraciones de cumpleaños memorables, navidades mágicas que creaban recuerdos para toda la vida. Gabriel siempre fue un esposo ejemplar en todos los aspectos visibles. Nunca bebió en exceso. Nunca llegó tarde a casa sin avisar, nunca mostró interés por otras mujeres. Era un padre dedicado que asistía a todos los eventos escolares de nuestros hijos, que los ayudaba con sus tareas, que planificaba actividades familiares los fines de semana. También era un hombre muy detallista conmigo. Recordaba nuestro aniversario de bodas cada mes, me llevaba flores sin ocasión especial, me organizaba cenas sorpresa para celebrar mis logros profesionales. Cada año para mi cumpleaños me regalaba algo especial, una joya, un viaje, algo que había elegido cuidadosamente pensando en lo que me haría feliz. Nuestros vecinos y amigos siempre nos ponían como ejemplo del matrimonio perfecto. Éramos esa pareja que después de décadas juntos todavía se tomaba de la mano cuando caminaba, que se veía feliz en las reuniones sociales, que parecía haber logrado ese equilibrio ideal entre amor, estabilidad económica y armonía familiar. Durante todos estos años, Gabriel ha sido meticuloso con su apariencia personal y sus posesiones.
Es el tipo de hombre que tiene todo perfectamente organizado, su ropa siempre impecable, sus zapatos siempre brillantes, su carro siempre limpio. Pero había una posesión que cuidaba más que cualquier otra, su anillo de matrimonio. Era un anillo de oro blanco, con una pequeña inscripción en el interior que decía M&G por siempre, que yo le había mandado grabar como sorpresa poco después de nuestra boda. Gabriel nunca, absolutamente nunca se quitaba ese anillo. Durante 34 años lo había visto con ese anillo en su dedo todos los días, en todas las circunstancias. Cuando íbamos a la playa y él nadaba en el mar, mantenía el anillo puesto. Cuando hacía trabajos de jardinería los fines de semana, mantenía el anillo puesto aunque se manchara de tierra. Cuando se bañaba, cuando dormía, cuando cocinaba, siempre tenía su anillo de matrimonio en su lugar. Era casi una obsesión para él, una muestra de su compromiso matrimonial que yo siempre había admirado. Por eso me sorprendió tanto lo que pasó hace exactamente 2 meses, un miércoles por la noche, que jamás voy a olvidar. Gabriel llegó a casa cerca de las 8 de la noche, mucho más tarde de su horario habitual. Normalmente regresaba a las 6:30, pero esa noche no había llamado para avisar que se retrasaría, algo que siempre hacía cuando tenía que quedarse trabajando hasta tarde. Cuando entró por la puerta principal, inmediatamente noté que algo estaba muy mal. Gabriel se veía alterado, nervioso, con la ropa ligeramente desarreglada. Su camisa estaba arrugada, su corbata estaba torcida, tenía el cabello un poco despeinado. María Isabel me dijo con voz temblorosa: «Tengo que contarte algo terrible que me pasó». «¿Qué pasó?», le pregunté inmediatamente, preocupándome por su estado. «Me asaltaron», me respondió sentándose pesadamente en el sofá de la sala. Cuando salía del parqueadero de la oficina, 2 hombres me interceptaron. Me amenazaron con un arma y me quitaron mi billetera, mi celular y... Se quedó callado, como si le costara trabajo continuar. «¿Y qué más?», le pregunté acercándome a consolarlo. «Mi anillo de matrimonio», me dijo con voz quebrada. «Me obligaron a quitármelo. Dijeron que el oro valía dinero». Me quedé absolutamente helada. ¿Gabriel había sido víctima de un asalto? ¿Le habían quitado su anillo de matrimonio, la posesión que más cuidaba en el mundo? Gabriel me contó toda la historia en detalle. Según él, había sido víctima de un asalto a mano armada en el parqueadero de su oficina, un lugar que normalmente era muy seguro. Los asaltantes habían sido 2 hombres jóvenes que lo habían esperado junto a su carro, que le habían exigido todo lo que tenía de valor. Me dijo que había tratado de negociar para que le dejaran quedarse con el anillo, explicándoles que tenía un valor sentimental enorme para él, pero que los asaltantes se habían puesto agresivos y lo habían amenazado con lastimarlo si no les entregaba todo inmediatamente. Después del asalto, me contó, había ido directamente a la estación de policía más cercana para denunciar el crimen. Me mostró una copia del reporte policial que había hecho, con todos los detalles del incidente y la lista de objetos robados. Gabriel se veía genuinamente devastado por la pérdida del anillo. Durante los días siguientes estuvo deprimido, distraído, como si hubiera perdido una parte importante de sí mismo. Me decía constantemente lo terrible que se sentía por haber perdido el símbolo de nuestro amor, que se sentía como si hubiera fallado como esposo. Yo traté de consolarlo diciéndole que lo importante era que estuviera vivo y que no hubiera resultado herido, que un anillo se podía reemplazar, pero que su vida no. Le propuse que compráramos un anillo nuevo, idéntico al anterior, con la misma inscripción, pero Gabriel me dijo que no sería lo mismo, que el anillo original tenía un valor sentimental que no se podía reemplazar, que prefería esperar un tiempo antes de decidir qué hacer, que necesitaba procesar emocionalmente lo que había pasado. Durante las semanas siguientes, Gabriel siguió comportándose de manera extraña. Estaba más callado de lo normal, más distante, como si algo lo estuviera preocupando constantemente. También empezó a salir más temprano al trabajo y a llegar más tarde a casa, diciendo que había aumentado las medidas de seguridad en su empresa después del incidente. Pero lo que más me extrañaba era que Gabriel parecía estar evitando ciertos temas de conversación. Cuando yo trataba de hablar sobre el asalto, sobre cómo se sentía, sobre si había tenido noticias de la investigación policial,
Él cambiaba el tema rápidamente o se ponía visiblemente incómodo. También noté que había empezado a ser más reservado con su celular y con sus cosas personales. Antes del asalto, Gabriel siempre había sido muy abierto. Dejaba su celular en cualquier lugar. Me pedía que le revisara los mensajes cuando él estaba ocupado. Compartía conmigo cualquier información sobre su trabajo o sus actividades. Pero después del supuesto asalto se había vuelto más cauteloso. Mantenía su celular siempre con él. Lo ponía boca abajo cuando lo dejaba sobre mesas. Parecía estar más atento a sus pertenencias de una manera que me resultaba extraña. 3 semanas después del incidente, decidí hacer algo que normalmente no haría: limpiar y organizar profundamente el closet de Gabriel como sorpresa para él. Había notado que estaba especialmente estresado por el trabajo y pensé que encontrar toda su ropa perfectamente organizada lo haría sentir mejor. Gabriel había salido esa mañana de sábado temprano, diciéndome que tenía que ir a la oficina a adelantar unos proyectos urgentes. Era un sábado perfecto para hacer una limpieza profunda sin molestarlo. Empecé sacando toda su ropa del closet para reorganizarla por colores y por temporada. Revisé los bolsillos de todas sus camisas y pantalones para asegurarme de que no hubiera nada importante antes de lavarlos. Limpié todos los cajones, reorganicé sus corbatas, pulí sus zapatos. Cuando llegué al último cajón, el cajón más pequeño donde Gabriel guardaba sus accesorios personales como gemelos, pisacorbatas y otros objetos pequeños, encontré algo que me quitó la respiración completamente. En el fondo del cajón, envuelto cuidadosamente en un pañuelo de seda, estaba el anillo de matrimonio de Gabriel, el mismo anillo que supuestamente le habían robado 3 semanas atrás durante el asalto. Me quedé paralizada, sosteniendo el anillo en mi mano, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que el anillo estuviera ahí, escondido en su cajón, si se lo habían robado durante un asalto? Pero eso no era todo lo que encontré en ese cajón. Junto al anillo, también envuelto en el mismo pañuelo, había una llave pequeña que nunca había visto antes. Una llave moderna, obviamente reciente, que no correspondía a ninguna cerradura de nuestra casa, de nuestros carros o de cualquier propiedad que tuviéramos. Examiné la llave cuidadosamente. Tenía grabado un número, 304. También tenía el logotipo de una empresa de bienes raíces que reconocí porque tenía varias oficinas en la ciudad. ¿De qué cerradura era esa llave? ¿Por qué Gabriel la tenía escondida junto con su anillo de matrimonio? ¿Por qué me había mentido sobre el asalto? Me senté en el borde de nuestra cama matrimonial, con el anillo y la llave en mis manos, sintiendo que mi mundo conocido empezaba a desmoronarse. Si Gabriel me había mentido sobre el asalto, si había escondido deliberadamente su anillo de matrimonio, ¿qué más me estaba ocultando? Durante toda nuestra vida matrimonial, Gabriel había sido obsesivamente honesto conmigo. Nunca me había mentido sobre nada importante. Nunca me había ocultado información sobre sus actividades. Nunca me había dado motivos para dudar de su fidelidad o de su compromiso con nuestro matrimonio. Pero ahí tenía evidencia física de que me había estado mintiendo de manera elaborada. No solo había inventado una historia completa sobre un asalto que nunca había ocurrido, sino que había involucrado a la policía haciendo un reporte falso. ¿Por qué un hombre haría algo tan drástico como quitarse su anillo de matrimonio e inventar una historia sobre un asalto para explicar su ausencia? La respuesta más obvia era la más dolorosa. Gabriel se estaba quitando el anillo porque quería parecer soltero. Y si quería parecer soltero, era porque estaba interactuando con alguien que no debía saber que estaba casado. Pero ¿quién era esa persona? ¿Y qué tenía que ver la llave misteriosa con todo esto? Decidí que antes de confrontar a Gabriel necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando, cuál era la verdad completa detrás de la mentira del asalto. Tomé una foto de la llave con mi celular y después la volví a poner exactamente donde la había encontrado, junto con el anillo, envueltos en el pañuelo de seda. No quería que Gabriel supiera que había descubierto su secreto hasta que tuviera toda la información. El lunes por la mañana, después de que Gabriel se fue al trabajo, decidí investigar la llave. Fui a la oficina de bienes raíces cuyo logotipo estaba grabado en la llave. «Buenos días», le dije a la recepcionista. «Encontré esta llave
y quería saber si corresponde a alguna propiedad que ustedes manejan. La recepcionista examinó la llave y revisó en su computadora. Sí, señora, me dijo. Esta llave corresponde al apartamento 304 del edificio Residencias del Parque. Es uno de nuestros apartamentos amueblados que alquilamos por periodos cortos. ¿Apartamentos amueblados?, pregunté tratando de sonar casual. ¿Qué tipo de personas normalmente alquilan esos apartamentos? Principalmente ejecutivos que vienen de otras ciudades por trabajo temporal, me explicó. También algunas personas que necesitan un lugar privado para reuniones de negocios o para situaciones especiales. ¿Podrían decirme quién tiene alquilado actualmente el apartamento 304? Le pregunté. Lo siento, señora, me respondió. Esa información es confidencial. Solo podemos darla a la persona que figura en el contrato de alquiler. Salí de la oficina de bienes raíces con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que Gabriel tenía acceso a un apartamento secreto que yo desconocía completamente. ¿Para qué necesitaba Gabriel un apartamento privado? ¿Con quién se reunía ahí? ¿Desde cuándo lo tenía alquilado? Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho en 34 años de matrimonio: seguir a Gabriel después del trabajo. Me estacioné cerca de la salida del parqueadero de su oficina y esperé a que saliera. A las 6:30, como siempre, vi su carro saliendo del edificio. Pero en lugar de tomar la ruta habitual hacia nuestra casa, Gabriel se dirigió en dirección completamente opuesta. Lo seguí manteniendo una distancia prudente, con el corazón latiéndome fuerte por la ansiedad de lo que pudiera descubrir. Gabriel manejó durante aproximadamente 20 minutos hasta llegar a un edificio residencial moderno en una zona elegante de la ciudad. Vi cómo entraba al parqueadero subterráneo del edificio. Esperé unos minutos y después me acerqué para leer el nombre del edificio: Residencias del Parque, el mismo nombre que había mencionado la recepcionista de la inmobiliaria. Me quedé estacionada frente al edificio durante una hora, esperando a ver qué pasaba. A las 8:15 de la noche, vi que Gabriel salía del edificio, pero no venía solo. Salía acompañado de una mujer joven muy hermosa, elegantemente vestida, que caminaba junto a él con una familiaridad que me quitó la respiración. La manera en que se movían juntos, en que se miraban, en que ella se colgaba naturalmente de su brazo, era la de dos personas que tenían una relación íntima consolidada. Los vi despedirse en la entrada del edificio con un beso que duró varios minutos. No era un beso casual o amistoso, era un beso apasionado, lleno de amor, de dos personas que claramente tenían una relación romántica profunda. Después de despedirse, la mujer regresó al edificio y Gabriel caminó hacia el parqueadero. Unos minutos después lo vi salir en su carro, dirigiéndose hacia nuestra casa. Me quedé estacionada frente a Residencias del Parque durante varios minutos más, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi esposo de 34 años tenía una amante. Tenía un apartamento secreto donde se encontraba con ella regularmente, y había inventado una historia elaborada sobre un asalto para poder quitarse su anillo de matrimonio sin levantar sospechas. Gabriel llegó a casa esa noche a las 9, su hora habitual, cuando decía que había tenido que trabajar hasta tarde. Me saludó con su beso normal en la frente, me preguntó cómo había estado mi día. Cenó conmigo como si nada hubiera pasado, pero yo ya sabía la verdad. Durante los días siguientes continué investigando discretamente. Descubrí que Gabriel había estado alquilando el apartamento 304 durante casi un año. También logré averiguar el nombre de la mujer. Se llamaba Valentina Rojas, tenía 32 años, era diseñadora gráfica y, según lo que pude investigar en redes sociales, era soltera sin hijos. Por las fotos que encontré en sus redes sociales, era evidente que Valentina y Gabriel habían estado viajando juntos, habían estado en restaurantes elegantes juntos, habían estado viviendo una vida romántica, completa paralela a nuestro matrimonio. También descubrí algo más doloroso. Varios de los viajes de trabajo que Gabriel había hecho durante el último año habían sido en realidad viajes románticos con Valentina. Había estado viviendo una doble vida completa, manteniendo una relación amorosa seria mientras fingía ser el esposo fiel y dedicado que yo creía que era. En este punto, querido que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está impactando,
Si sientes que necesitas saber cómo termina esta traición tan elaborada, dame un me gustaste a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo. Porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte el corazón. Va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan controversial, tan devastadora. Después de una semana de investigación, tenía suficiente información para confrontar a Gabriel, pero decidí que no quería simplemente tener una discusión matrimonial normal. Gabriel había sido tan elaborado, tan calculador en su engaño, que merecía una confrontación igual de elaborada. Decidí que iba a usar su propio apartamento secreto como escenario para la confrontación más devastadora de su vida. El jueves por la tarde, llamé a Gabriel a su oficina. Mi amor, le dije con voz dulce, ¿podrías encontrarte conmigo esta noche en una dirección que te voy a enviar por mensaje? Tengo una sorpresa muy especial para nuestro aniversario. No era nuestro aniversario, pero Gabriel no cuestionó mi invitación. Me dijo que por supuesto, que le encantaba que fuera tan romántica después de tantos años juntos. Le envié la dirección de residencias del parque y le dije que preguntara por el apartamento 304. Esa noche llegué al apartamento antes que Gabriel. Había conseguido una llave duplicada sobornando al conserje del edificio. Cuando entré al apartamento, lo que vi confirmó todas mis sospechas más dolorosas. El apartamento estaba claramente habitado por dos personas. Había fotos de Gabriel y Valentina juntos por toda la sala. Había ropa de mujer en el closet, productos de belleza femeninos en el baño, evidencia por todos lados de que este era el hogar secreto de mi esposo con su amante. En la mesa de la sala encontré documentos que me quitaron la respiración. Contratos de compra de una casa en otra ciudad, papeles de divorcio, que Gabriel había estado preparando sin que yo lo supiera, pasajes de avión para 2 personas con fecha de la próxima semana. Gabriel había estado planeando abandonarme. No solo tenía una amante, sino que estaba preparando su escape completo de nuestro matrimonio para empezar una nueva vida con Valentina en otra ciudad. Cuando Gabriel llegó al apartamento esa noche, usando su propia llave, se quedó paralizado al verme sentada en la sala esperándolo. «Hola, Gabriel», le dije con voz muy calmada. «Qué sorpresa tan linda la que me has preparado». Gabriel se puso pálido como un papel. Trató de hablar, de explicar, pero yo no lo dejé. Antes de que inventes otra historia elaborada como la del asalto, le dije, déjame mostrarte lo que he descubierto sobre tu vida secreta. Le mostré fotos de él y Valentina que había imprimido de las redes sociales. Le mostré los documentos de divorcio que había encontrado. Le mostré los pasajes de avión para su escape planificado. Gabriel se desplomó completamente. Se sentó en el sofá que compartía con su amante y empezó a llorar como un niño. «María Isabel», me dijo entre sollozos, «puedo explicártelo todo. No es lo que parece». «¿Ah, no?», le respondí. «Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Un proyecto de trabajo que requiere que tengas un apartamento secreto con tu colega diseñadora gráfica?» Gabriel trató de convencerme de que su relación con Valentina había empezado como algo puramente profesional, que ella había sido contratada para diseñar materiales promocionales para su empresa, que gradualmente se habían hecho amigos, que después se había convertido en algo más íntimo, pero que nunca había planeado que llegara tan lejos. Pero yo le mostré las fechas de los contratos del apartamento, las fechas de sus viajes juntos, las fechas de los documentos de divorcio que había estado preparando. Su relación con Valentina había sido una aventura planificada y sistemática que había durado casi un año. ¿Y el asalto?, le pregunté. ¿También fue parte de tu plan profesional con Valentina? Gabriel se quebró completamente cuando le hice esa pregunta. Me confesó que nunca había habido ningún asalto, que se había quitado el anillo porque Valentina había empezado a hacer preguntas sobre por qué siempre lo usaba, que había inventado la historia del asalto porque era más fácil que admitir que había decidido quitárselo voluntariamente. También me confesó que había estado planeando pedirme el divorcio la próxima semana, que él y Valentina habían decidido mudarse juntos a Cartagena, donde él había conseguido una oferta de trabajo que les permitiría empezar una nueva vida lejos de todo lo que los conectara con su pasado.
Me dijo que había estado tratando de encontrar la manera correcta de decírmelo, que no había querido lastimarme más de lo necesario, que había pensado que si me decía que había conocido a alguien después de separarnos, sería menos doloroso para mí. Menos doloroso, le grité fuera de control. Mentirme durante un año, inventar asaltos, planear tu escape secreto, eso era menos doloroso. Gabriel me suplicó perdón. Me dijo que sabía que había manejado todo de la peor manera posible. Me prometió que terminaría su relación con Valentina, que cancelaría todos sus planes, que haríamos terapia matrimonial para salvar nuestro matrimonio. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije a Gabriel que era demasiado tarde para las disculpas, que durante 34 años había creído que estaba casada con un hombre honesto, pero que ahora me daba cuenta de que había estado casada con un mentiroso profesional, capaz de engañarme con una elaboración que duraba meses. También le dije que si quería irse con Valentina a Cartagena, que se fuera, pero que lo haría como un hombre divorciado que había perdido todo lo que habíamos construido juntos durante décadas. Esa noche dejé a Gabriel en el apartamento que compartía con su amante y regresé a nuestra casa a planear mi venganza. Durante los días siguientes consulté con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Le mostré toda la evidencia que había recopilado sobre la infidelidad de Gabriel, las fotos, los contratos del apartamento, los documentos que había estado preparando secretamente. Mi abogado me dijo que tenía un caso muy sólido para un divorcio, por culpa que me daría derecho a la mitad de todos nuestros bienes, más una compensación adicional por los daños emocionales causados por la infidelidad probada. También decidí hacer algo que sabía que sería devastador para Gabriel: contar toda la verdad a nuestros hijos y a nuestras familias antes de que él pudiera inventar una versión suavizada de los hechos. Llamé a David y Sandra y les conté toda la historia completa. Les mostré la evidencia, les expliqué cómo su padre había estado planeando abandonarnos a todos para irse con su amante a otra ciudad. Mis hijos se quedaron devastados, pero me apoyaron completamente. Me dijeron que habían notado cambios en el comportamiento de su padre durante los últimos meses, pero que nunca habían imaginado que fuera capaz de algo tan elaboradamente cruel. También llamé a mi familia y a la familia de Gabriel para contarles la verdad antes de que se enteraran por otras fuentes. La reacción fue de shock absoluto. Nadie podía creer que Gabriel, que había sido visto como el yerno y hermano perfecto durante décadas, fuera capaz de semejante traición. Pero mi venganza más satisfactoria fue otra. Descubrí que Valentina no sabía que Gabriel seguía viviendo conmigo como esposo aparentemente feliz. Según lo que pude averiguar, Gabriel le había dicho que estábamos separados desde hacía meses, que yo sabía de su relación, que solo estábamos esperando finalizar los trámites legales del divorcio antes de hacer pública su relación. Decidí llamar a Valentina directamente para contarle la verdad. «Hola, Valentina», le dije cuando contestó su teléfono. «Soy María Isabel, la esposa de Gabriel. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy importante». Valentina se quedó completamente muda cuando me identifiqué. Era obvio que Gabriel nunca le había dicho que seguía viviendo conmigo como un esposo normal. Le conté toda la verdad, que Gabriel y yo habíamos estado viviendo como un matrimonio completamente normal hasta la semana anterior, que él nunca me había mencionado que quería el divorcio, que la historia del asalto había sido una mentira para poder quitarse el anillo cuando estaba con ella. También le dije que Gabriel había estado mintiendo sobre sus planes de irse con ella a Cartagena, que los documentos que había encontrado en el apartamento mostraban que él había estado aplicando para trabajos en Cartagena, sin incluir el nombre de ella en ninguna parte. Valentina se quebró completamente cuando le conté todo esto. Me dijo que Gabriel le había jurado que era un hombre divorciado, que me odiaba, que yo era una mujer fría y calculadora que lo había hecho infeliz durante años. Me confesó que había estado presionándolo para que hicieran pública su relación, para que me conociera, para que empezáramos los trámites para que ellos pudieran casarse oficialmente. Pero que Gabriel siempre le ponía excusas, siempre le decía que necesitaba más tiempo. ¿Sabes qué me dijo cuando le pregunté por qué no usaba anillo de matrimonio? Me preguntó Valentina llorando. Me dijo que se lo habían robado en un asalto y que no quería reemplazarlo hasta que estuviéramos casados, que cuando nos casáramos
Él usaría un anillo nuevo que compráramos juntos. Esa conversación con Valentina fue devastadora para los dos. Ella se dio cuenta de que había sido manipulada tanto como yo, que Gabriel le había mentido sobre todo, sobre su situación matrimonial, sobre sus planes de futuro, sobre sus sentimientos hacia mí. Al día siguiente, Valentina terminó su relación con Gabriel. Le dijo que no podía estar con un hombre que era capaz de mantener mentiras tan elaboradas con tantas personas al mismo tiempo. Gabriel me llamó esa noche, desesperado, suplicándome que le dijera qué le había contado a Valentina. Le dije que simplemente le había contado la verdad, algo que él aparentemente era incapaz de hacer. El divorcio se finalizó 6 meses después. Obtuve exactamente lo que mi abogado había predicho: la mitad de todos nuestros bienes, la casa, una pensión alimentaria generosa y la satisfacción de que Gabriel tuviera que enfrentar las consecuencias sociales y económicas de sus acciones. Gabriel trató de reconstruir su relación con Valentina después del divorcio, pero era demasiado tarde. Ella ya no confiaba en él, ya no creía que fuera capaz de ser honesto sobre cosas importantes. También perdió el trabajo en Cartagena que había conseguido, porque cuando su nueva empresa investigó su situación personal y descubrió el escándalo del divorcio, decidieron que no era el tipo de persona que querían representando su compañía. Hoy, un año después del divorcio, vivo sola en la casa que recuperé, con la tranquilidad de saber que ya no hay mentiras en mi vida. Gabriel vive solo en un apartamento pequeño, sin la mujer que creía que amaba, sin el trabajo que había soñado, sin la familia que había decidido abandonar. ¿Me arrepiento de haber sido tan implacable en mi venganza? No, ni por un segundo. Gabriel tomó decisiones conscientes durante meses. Decidió tener una aventura. Decidió mentirme elaboradamente. Decidió planear su escape secreto. Decidió tratarme como a una tonta que podía ser manipulada fácilmente. Cuando finalmente lo descubrí, simplemente le devolví la misma moneda. Le di exactamente las mismas consecuencias que él había estado planeando darme a mí, pero de manera honesta, en lugar de cobarde. A mis 62 años he aprendido que cuando alguien te traiciona de manera tan calculada, tan cruel, la única respuesta apropiada es asegurarse de que esa persona entienda completamente el costo de sus decisiones. No hay nada de malo en defenderse cuando has sido atacada. No hay nada de malo en exponer las mentiras cuando has sido engañada. No hay nada de malo en asegurarte de que alguien que te traicionó pague las consecuencias completas de sus acciones. Gabriel creía que podía manipularme indefinidamente, que yo era demasiado confiada o demasiado débil para descubrir su engaño. Se equivocó completamente. Resulta que cuando una mujer descubre que ha sido traicionada, puede ser mucho más inteligente, mucho más determinada y mucho más implacable de lo que su traidor jamás imaginó. Querido, perdón si esta historia ha sido muy larga, pero necesitaba contarla completa. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho, compartir esta experiencia que me enseñó tanto sobre mi propia fuerza. Perdón si te he quitado mucho tiempo, pero necesitaba este desahogo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si me has acompañado en este relato tan impactante, te lo agradezco de corazón. Si esta historia te ha impactado, si has sentido algo escuchándola, dame un me gusta. Recuerda, aprieta ese botoncito. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo. Déjame en los comentarios qué piensas de lo que hice. Si crees que fui muy dura con Gabriel o si piensas que hice lo correcto. Si has vivido algo parecido, si has tenido que enfrentar traiciones matrimoniales tan elaboradas. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a esta mujer sin juzgarla demasiado. Nos vemos en la próxima historia.